Hola a todos mis amigos de mi canal Brucan Acuariofilia. Los que os vengo a mostrar y lo que estáis viendo, ya lo sabréis seguro, es aloe vera. Bien, este vídeo va a ir cortadito ya que va a ser un poco largo y no quiero que se extienda demasiado. Vamos a preparar un remedio buenísimo para nuestros peces, que va de aloe vera y ajo. Es muy importante que tengáis en casa aloe vera, y si no la tenéis, ir corriendo cuando podáis salir a una floristería y os compráis desde pequeñitas, como he hecho yo. Ya llevo mucho tiempo con ellas, porque es importantísimo para nosotros que nos dedicamos a la acuariofilia. Debemos de cortar 2 pliegos o 2 hojas de aloe vera para poder realizar nuestro remedio casero, para que nuestros peces regeneren, regeneren escamas, curen aletas que estén pues dañadas del roce de los diseños del acuario del interior y demás. Esto es un remedio casero buenísimo. Bueno, vamos a cortar. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Como ya os he dicho, 2 pliegos o 2 hojas de aloe vera, y según los litros que tengáis en el acuario, pues en función de cada litro será nuestros dientes de ajo. Yo, como tengo 200 litros, cojo 2 cabezas de ajo y 2 pliegos de aloe vera. Necesitamos un cuchillo, una batidora, un recipiente, para poner y hacer el licuado, y agua declorada o del acuario. ¿De acuerdo, amiguitos? Es muy importante. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Muy sencillito. Como vemos aquí, y ya sabréis, la aloe vera tiene como dientecitos. A ver si quiere enfocar. Estos dientecitos los tenemos que cortar finitos con nuestro cuchillito, ¿de acuerdo? Y indudablemente pelar nuestros ajos y hacerlos chiquititos, pero no tanto, ¿eh? Voy a parar de grabar para que veáis cómo queda la cosa. Un momentito, amiguitos. Bueno, como veis, ya le hemos quitado la parte de los pinchos. Hacerlo finito, así aprovecháis el aloe vera. Se me olvidó la cuchara. Se puede hacer con una cuchara también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy importante. Tenemos que quitar la piel por la parte de dentro. La parte de dentro y la parte de fuera. ¿De acuerdo? Se ve enseguida. Tenemos que quitar la piel y sacar completamente todo el gel que tenga el aloe vera, solo el gel, ¿de acuerdo? Es pringoso, o vais a pringar, porque claro, el aloe vera es como se dice el nombre, es un producto natural de la planta que sirve como remedio del cutis. Lo veis ahí todo
gelatinoso. Bueno, pues esto es lo que debéis de aprovechar. Voy a parar y continuaremos para que veáis cómo queda la cosa. Un momentito, amiguitos. Bueno, pues ya estamos aquí. Hemos quitado todo el gel del interior de nuestra hoja de aloe vera. Os vais a pringar mucho porque suelta mucha baba, mucho moquillo, pero no os preocupéis, esto es muy bueno para vuestras manos luego. Aquí tenemos el gel, nuestro gel mágico, nuestro oro y nuestro ajo. He cogido un diente más porque era muy chiquitito, pero quiero que veáis bien cómo es el gel que tenéis que extraer de dentro de la hoja de nuestra aloe vera. Y lo pasaremos a nuestro cacharrito y lo licuaremos. No hace falta que pongáis cachitos el ajo, simplemente lo metemos y lo licuamos. Hay dos funciones, o para nuestro agua o para darles de comer a ellos. Es muy importante. Yo normalmente no lo licuo tanto, lo dejo con cachitos, ya que los estoy habituando. Esto cuando se lo doy yo, esto se lo hago cada 2 semanas, 10 días, más o menos. A los 10 días le tengo un día sin comer para que al día siguiente que se lo tenga que dar, se lo devoren. No hay cosa mejor que educar a nuestros peces. Como he dicho al principio, esto es muy bueno, ya que es un gran regenerante de escamas de los peces, de todos los peces, por si tienen algún problema que se han rozado con algún decorado del interior del acuario, si se han chocado, cualquier cosa, lo que sea, esto se va a regenerar y les va a curar. Y no solo eso, amiguitos, sino también al comérselo es un gran desparasitante magnífico. Ni pastillas ni nada, esto es lo mejor de lo mejor. Voy a cortar y vamos a licuar. Bueno, amiguitos, pues ya lo tenemos licuado. Tenéis que coger, que se me olvidó antes, un bol, cacharrito de cristal con la medida del agua. Entonces lo tenéis que meter primero el agua que va a coger dentro del cristal para no pasaros ni quedaros cortos. Entonces, esta es, cuando sale así espumita, es que está todo bien hecho y de categoría. Aquí lo tenemos licuado con sus tropezoncillos de ajo dentro. Entonces diréis, bueno, ¿y esto cuánto tiempo dura? Bueno, esto tenemos para un mes. Lo tenemos en la nevera, lo metemos dentro y ahí vamos surtiéndonos en función de nuestras necesidades. Queridos amigos, Brucan Acuariofilia se complace y se queda muy contento de haberos pasado esta información que os va a venir muy bien. Ya os digo, es maravilloso para el agua, para el pez, para poder ponerlo dentro de los filtros. Cuando termináis de hacer una limpieza de filtro, lo metéis dentro también. Maravilloso, de verdad, probarlo, que sin duda tendréis unos peces de lo más sanos y totalmente restablecidos de cualquier tipo de problema, tanto interior como en el exterior. Y poco más, amiguitos. Espero que os haya gustado el remedio casero para regenerar completamente las escamas, heridas
e interior, un gran remedio para desparasitar a nuestros peces. Siempre es grato poner un vídeo informativo para ayudarnos entre todos. Hasta pronto, amiguitos. Dale a me gusta si te gustó y suscríbete a mi canal. Juntos nos embarcaremos en una aventura de lo más bonita, que es el mundo de la acuariofilia. Adiós, amiguitos. Huele mucho a ajo, pero esto es muy, pero que muy bueno. Adiós.